Bienvenidos una vez más a Teología al Día, el espacio donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. En este podcast quisiera tocar una pregunta que últimamente se me ha estado haciendo muy recurrente. ¿Era Jesús capaz de pecar o era incapaz de pecar cuando estuvo en la tierra? Podemos decir que esta pregunta está dividida en dos categorías, y es que es importante recordar que esta no es una pregunta acerca de si Jesús pecó. Ambos lados concuerdan, como claramente lo establece la Biblia, que Jesús no pecó. La pregunta es si Jesús pudo haber pecado. Aquellos que sostienen la impecabilidad creen que Jesús no pudo haber pecado. Aquellos que sostienen la pecaminosidad creen que Jesús pudo haber pecado, pero no lo hizo. Entonces, ¿cuál es la postura correcta? La clara enseñanza de la Escritura es que Jesús fue impecable, es decir, sin mancha. Jesús no pudo haber pecado. Si él hubiera pecado, él aún podría hacerlo ahora porque él retiene la misma esencia que tuvo mientras vivió en la tierra. Él es Dios y hombre, y así permanecerá para siempre, reteniendo su plena deidad y su plena humanidad contenidas en una persona y siendo indivisible. El creer que Jesús pudo pecar es creer que Dios pudo pecar. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y en Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque Jesús es plenamente humano, Él no nació con la misma naturaleza pecaminosa con la que todos hemos nacido. Como es bien sabido, Él ciertamente fue tentado de la misma manera que lo somos nosotros, y esas tentaciones le fueron presentadas por Satanás. Sin embargo, Él permaneció sin pecado, porque Dios es incapaz de pecar. Es algo contra su propia naturaleza. Las partes donde Él fue tentado las podemos encontrar en Mateo 4:1, donde indica, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos capítulo 4, del verso 14 al 16, dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Santiago 1:13 indica lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El pecado es por definición la transgresión de la ley. Dios creó la ley, y la ley es por naturaleza lo que Dios haría o no haría. Por lo tanto, el pecado es todo lo que Dios no haría por su misma naturaleza. El ser tentado no es en sí un pecado. Una persona puede tentarte con algo que tú no tienes el deseo de hacer. Cosas tales, por ejemplo, cometer un asesinato o participar en perversiones sexuales. Probablemente tú no tienes ningún deseo de tomar parte en estas acciones, pero aún eres tentado porque alguien colocó esa posibilidad frente a ti. Existen al menos dos definiciones al ser tentado. Definición 1, ser tentado, que alguien o algo fuera de ti o por tu misma naturaleza te sugiera una proposición pecaminosa. Y la opción número 2, considerar realmente el participar en un acto pecaminoso y los posibles placeres y consecuencias de tal acto, a tal punto que ese acto ya está ocupando un lugar en tu mente. La primera definición no describe un acto o pensamiento pecaminoso. La segunda, por lo contrario, sí. Cuando tú meditas un acto pecaminoso y consideras cómo podrías llevarlo a cabo, ya has cruzado una línea del pecado. Entonces ya hemos pecado. Jesús fue tentado a la manera de la definición número 1, que la vuelvo a traer a colación, y dice que alguien o algo fuera de ti o por tu misma naturaleza te sugiera una proposición pecaminosa, exceptuando que él nunca fue tentado a pecar por una naturaleza pecaminosa, porque ésta no existía dentro de él. De lo contrario, no nos hubiera podido redimir. En este caso, Satanás le propuso ciertos actos pecaminosos a Jesús, pero él no tuvo el deseo interior de participar en el pecado, por lo que él fue tentado como nosotros, pero permaneció sin pecado. Aquellos que sostienen la pecaminosidad creen que si Jesús no pudo haber pecado, Él no pudo verdaderamente haber experimentado la tentación, y por lo tanto tampoco puede compadecerse realmente de nuestras luchas y tentaciones contra el pecado.
Debemos y tenemos que recordar que uno no tiene que haber experimentado algo para poder comprenderlo. Dios sabe todo acerca de todo, mientras que Dios nunca ha tenido el deseo de pecar y definitivamente jamás ha pecado. Dios sabe y entiende lo que es el pecado. Dios sabe y entiende lo que es ser tentado. Jesús puede compadecerse de nuestras tentaciones porque Él sabe, no porque Él haya, entre comillas, experimentado todas las mismas cosas que nosotros. Jesús sabe lo que es ser tentado, pero Él no sabe lo que es pecar. Esto no le impide el ayudarnos. Somos tentados con pecados que son comunes al hombre, como indica 1 Corintios 13. Estos pecados generalmente pueden reducirse a tres diferentes tipos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Examina la tentación y el pecado de Eva, así como la tentación de Jesús, y encontraremos que las tentaciones de cada uno vinieron de estas tres categorías. Jesús fue tentado en cada manera y en cada área de lo que somos nosotros, pero permaneció perfectamente santo. Aunque nuestra naturaleza corrupta tenga el deseo de participar en algunos pecados, tenemos la habilidad de vencer el pecado porque ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Dios, como lo indica Romanos 6, y es donde vamos a terminar este podcast leyendo esta parte de Romanos 6, y voy a hacer especialmente énfasis en los versos 2, que dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 16 del mismo capítulo indica lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y el verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro, Señor nuestro. Espero que ese pequeño podcast les ayude a poder responder esta pregunta, y en el siguiente podcast voy a tocar otra pregunta que se va a conectar con este primer podcast. Espero que esto nos sirva para crecer espiritualmente y para que podamos entender y hacer una defensa de la fe de que realmente nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Que lo disfruten y que Dios les bendiga.